¿el tamaño de la fe es importante? Perfecto. ¿Por qué creen que es importante el tamaño de la fe? ¿Porque nos lo han dicho? ¿Por lo que nosotros creemos? ¿O porque necesitamos que gran cantidad de algo es bueno? Y empiezo con una palabra en Mateo 17:20. Leo la palabra en nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Dice: Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El Señor Jesús nos dice: tuvieras fe como un granito de mostaza. Porque el Señor Jesús nombra el granito de mostaza. Analicemos un poquito el grano de mostaza. Vamos a ver algunas características que estuve investigando. Dice: es resistente a la sequía, el calor y las heladas. Resiste la salinidad. Tiene propiedades analgésicas, antiinflamatorias, ayuda a reducir el colesterol, entre otras propiedades. Sin embargo, estas características, hay otras semillas que también las comparte. Sin embargo, lo más impactante o lo más asombroso de la semilla de mostaza es su tamaño. Es extremadamente pequeña, mide entre 1 o 2 milímetros y llega a ser la más alta de las hortalizas. Alcanza entre 70 y 80 centímetros de altura. Impresionante, algo tan pequeño sale algo grande. Acá nosotros empezamos a analizar que no importa el tamaño de las cosas, en este caso de la fe, sino la calidad. Así las personas que están viéndonos por la virtualidad, el tamaño no es importante, es la calidad de la fe lo que nos importa. Nosotros cometemos el error de pensar que debemos tener una fe enorme, gigante, para activar las cosas sobrenaturales en nuestra vida y en la vida de los demás. Sin embargo, el Señor Jesús a través de la palabra nos dice que el tamaño no es lo importante, sino que nuestra fe debe ser inquebrantable, incorruptible y libre de dudas. En Marcos 4, 31, 32 nos dice: es como el grano de mostaza, que cuando siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, la mayor. Y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Impresionante. Algo que es difícil de ver a simple vista. Crece de tal manera que puede albergar las aves del cielo. Jesús quiere que seamos como un grano de mostaza, el cual es muy pequeño y crece hasta albergar las aves del cielo. Asimismo debe ser nuestra fe, fuerte y firme, que transforme nuestra vida y mediante nuestra transformación poder impactar la vida de los demás, para que también sea transformada por Dios y se lleve su mensaje de la salvación hasta el fin del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros debemos trabajar en esa fe. Nosotros muchas veces cometemos el error de decir: Señor, aumenta nuestra fe, dame una fe gigante. Cuando el Señor Jesús a través de su palabra nos dice: esa fe que tienes, si es pequeña, fortalécela, trabájala, quita todo lo que no te permite que tu fe sea fuerte. Nosotros debemos pedirle al Señor es calidad en la fe. Que si pasa un proceso, una situación, no tengamos dudas, que nos hagan quebrantar esa fe en Dios. Sin embargo, para poder lograr eso, debemos transformar nuestra fe en confianza, en certeza
y convicción. Vamos a Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo le estoy pidiendo algo al Señor, ya debo creer de que hecho está. Si estamos pasando por un proceso, entender que ese proceso es temporal, porque las cosas del mundo son temporales. ¿Y quién es eterno? Dios, el Señor Jesús. Y no nos olvidemos del Espíritu Santo, que es el que nos guía acá en la tierra para poder tener esa conexión con el Señor. Es el que nos guía para que nosotros hagamos las cosas conforme a la voluntad del Padre. Pero nosotros debemos fortalecer esa fe, tener convicción, certeza. Y muchas veces las cosas no llegan o los procesos se alargan porque no tenemos certeza de que se van a cerrar rápidamente. Tenemos una deuda, le pedimos al Señor y sin embargo en nuestra mente hay duda, no está la certeza de que Dios nos va a proveer. Por eso esas peticiones, esas situaciones se alargan, porque nosotros también somos responsables de eso. Si tuviéramos una fe como un granito de mostaza, créame que cosas maravillosas empiezan a surgir en nuestra vida. La fe es una actitud personal, fundamental y total que nos lanza a la vida. Confiar en lo que realmente somos nos da la libertad para desplegar todas nuestras posibilidades. La fe es vivir en Dios y por lo tanto no está relacionado con la cantidad, lo mismo que el grano de mostaza, aunque pequeñito, contiene la vida igual que las semillas grandes. Tener fe es tener confianza en Dios, que ha creado todo y vive en todo. La fe nadie la puede llenar desde afuera. Muchos de nosotros pensamos que el pastor ore por nosotros, que el hermano ore por nosotros, que el Señor nos dé una palabra reveladora, siempre buscando el exterior. Yo les digo algo, la fe tiene que crecer desde dentro como una semilla, desde nuestro interior. Hay un libro que dice, tu mundo interior refleja tu mundo exterior. ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestro espíritu? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestros pensamientos? ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo? ¿Qué estamos proclamando? A veces hablamos de queja en queja. Hablamos de la situación económica, de que no hay apoyo en el servicio a Dios, de que los negocios están muy difíciles, que la crisis económica. Eso es para los del mundo. Para nosotros que estamos en Dios, tiene que ser todo lo contrario. Hay crisis afuera, pero con Dios hay prosperidad, hay abundancia. Hay enfermedad en el mundo, hay persecución en el mundo, pero con Dios hay sanidad y paz. ¿Y cómo podemos cultivar y cosechar nuestra fe desde el interior? ¿Cómo lo podemos? Pues vamos directamente a la palabra. En Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que ir a la palabra todos los días para que podamos crecer nuestra fe desde el Espíritu, es decir, desde nuestro interior y no desde la vista de las cosas externas que son solo temporales y pasajeras. La fe es un don de Dios y ya nos lo ha dado a todos. ¿A unos cuantos? No, a todos. Dígale al que está al lado, a todos. Toda la fuerza de Dios está ya en cada uno de nosotros. Si tenemos confianza, podemos desplegar toda esa fuerza para hacer que las montañas se muevan de un lugar a otro, como el Señor se los dijo a sus discípulos. Les pregunto, ¿y cuáles pueden ser esas montañas? Porque nosotros muchas veces nos lo tomamos todo literal. Decimos, no, nos paramos frente a una montaña y le decimos, muévase de este lugar a otro y no se mueve. Uy, ¿qué pasó?
Dios también se hace referencia a las montañas que son procesos, enfermedades, parte económica, parte sentimental, emocional. Esas son nuestras montañas, esas luchas que tenemos día a día, esas trabas que nos coloca el enemigo. Esas son nuestras montañas. Cuando enfrentamos una gran adversidad, podemos caer en la duda y en la preocupación. Pero en esos momentos podemos elegir confiar en la soberanía de Dios, como la podemos ver en Jeremías 32:17. Hoy vamos a hablar de mucha palabra. Todo tiene que estar fundamentado en la palabra. ¿Qué nos dice Jeremías 32:17? Oh Señor soberano, hiciste los cielos y la tierra con tu mano fuerte y tu brazo poderoso. Nada es demasiado difícil para ti. Soberano, que Dios tiene la última palabra de todo. Por encima de Dios no hay nada. Si el Señor es soberano, nosotros podemos llegar al Señor, a Dios, y decirle: ayúdanos en este proceso. Cuando llegue la duda, cuando llegue esa preocupación, lo que debes hacer es pedirle al Señor que te dé de su gracia y haga surgir la fe en ti. Eso es lo que nosotros debemos pedirle al Señor. Señor, gracias por este proceso. Gracias porque esto me está ayudando. Gracias porque esto está transformando, sacando aspectos de mi vida que no son agradables para ti. Sin embargo, no permitas que esas pruebas, no permitan que esas situaciones siembren duda en mi fe. Saca esa duda de mi corazón, de mi espíritu, fortaléceme. Eso es lo que nosotros podemos pedirle al Señor. ¿Y qué creen que va a hacer el Señor? Lo va a hacer en su momento y de acuerdo a la calidad de la fe, de nuestra fe, no al tamaño, a la calidad. Ahora bien, nuestra responsabilidad, nuestro deber es alimentar nuestra fe desde el Espíritu mediante la palabra de Dios para que se convierta en un verdadero grano de mostaza. Dígale al que está al lado: debemos leer la palabra de Dios. Ahora sí comprenden por qué es importante leer la palabra de Dios todos los días. Ustedes que nos están viendo en la virtualidad, ¿comprenden por qué es importante leer la Biblia, leer la palabra de Dios? Porque a través de ella es que nosotros nos estamos fortaleciendo todos los días. Esa es, digamos, la pesa, esa es la mancuerna para fortalecer nuestro espíritu. Así como las personas que van al gimnasio todos los días levantan un peso grande, ¿para qué? Para activar las fibras musculares y hacer un rompimiento y por ende un crecimiento y desarrollo muscular. Lo mismo debemos hacer con nuestro espíritu, que se alimenta a través de la fe, a través de la palabra, Debemos alimentar nuestra fe leyendo la palabra todos los días. Así nuestra fe se vuelve grande, se fortalece. Nuestro espíritu se vuelve inquebrantable. La pregunta es: ¿estamos leyendo la palabra todos los días o solamente cuando nos queda tiempo o nos acordamos? ¿Por qué es importante leer la palabra de Dios? Ya que a través de ella fortalecemos nuestra fe de manera inimaginable, que puede mover todas las montañas que se nos presenten en nuestra vida y así transmitirles esta misma fe a las personas que lleguen a nuestra vida para que haya un verdadero avivamiento a nuestro alrededor. Digan: avivamiento. Nosotros debemos generar y provocar ese avivamiento de la mano de Dios, fortaleciendo nuestra fe. Nuestra tarea es fortalecer la fe todos los días. Porque así como nuestro cuerpo nos pide alimento diariamente, nosotros le damos alimento diariamente. Así nuestro espíritu, nuestra alma, siente hambre de Dios, siente necesidad de Dios, y nosotros debemos alimentarla todos los días. Porque ¿qué pasa si duramos 3-4 días sin comer? Nuestra energía se debilita, a excepción si estamos en ayuno, que es algo totalmente diferente. Entonces,
Así mismo pasa, si no alimentamos nuestra alma, nuestro espíritu, pues se va a debilitar y va a tener el enemigo la oportunidad de atacarnos con más fuerza. Incluso puede ser una prueba, un proceso no tan grande, puede ser pequeño, pero como tenemos nuestro espíritu débil, ¿qué va a pasar? Lo vamos a ver gigante como un Goliat. Nosotros debemos tener presente que Dios siempre está de nuestro lado. Y eso significa que no tenemos ninguna razón para temer. Vamos a Isaías 41:10 en la NBI. Nos dice: así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con la diestra de mi justicia. No temas, dice el Señor, yo te sostengo. Y la pregunta es, ¿por qué nosotros tememos? ¿Por qué nosotros nos llenamos de duda, de miedo? ¿Será que no estamos buscando correctamente a Dios? ¿Será que no le estamos diciendo, Señor, tengo miedo de esta situación, me preocupa esto, te lo entrego, ayúdame, porque con mis fuerzas y a mi manera no soy capaz? ¿Será que nos falta eso? Por lo tanto, en tiempos de incertidumbre, deja que tu fe, como un grano de mostaza, florezca en oraciones audaces y acciones valientes. Debo ser valiente, repítanlo. Debo ser valiente. Y esto me lleva a otro punto que me parece esencial hablar, resaltar. Y yo veo mucho. Yo creo que ustedes también lo ven seguido. Y es el siguiente: no caigamos en la victimización del ay pobrecito, qué pecado, el de generar lástima, ya que eso no nos llevará a ningún lado, no nos sacará ni transformará la situación actual. Ustedes conocen personas que tienen una energía tan baja, tan mala, que piensan siempre lo peor de las cosas, del escenario. Tiene una gripa y me dicen, no, ya se va a convertir en neumonía. Tengo un dolor de cabeza, es un tumor. Hay gente así de negativa. Y no podemos caer en la victimización, ni del pobrecito, porque hay personas que van, se rodean de otros y dicen, no, estoy pasando por esta situación, con cara de perrito regañado, perdón por la expresión, pero es así, diciendo, me está pasando esto, lo otro. Y si es con uno, con otros, con todas las personas que se le acercan, es esa actitud. Y ojo, hago una aclaración importante. Si estás pasando por un proceso, si tú estás pasando por un proceso, háblalo con un líder, háblalo con un pastor, alguien que te dé fortaleza espiritual. Eso es muy diferente al que estar teniendo la posición de víctima y diciéndole a todo el mundo la situación. No, que no salen las cosas, que no. Nosotros debemos fortalecernos. Yo he pasado por procesos. Yo soy líder. Sirvo. Y yo he pasado por procesos. Y yo a todo el mundo no estoy diciendo es que estoy pasando por esto y esto. No, yo lo vivo con Dios. Y cuando lo veo necesario, lo hablo con mi pastor. Con mi autoridad espiritual. Así nosotros debemos tener una autoridad espiritual. En quien confiar y en qué podernos aligerar también las cargas. Primero Dios, después los demás. Entonces no es la victimización. Por el contrario, debemos ser fuertes y decisivos como un león. Y la palabra de Dios ordena que seamos fuertes y valientes. Escuchen, ordenan. No es que si quieren. Y vamos a Josué 1:9. Dice, mira que te mando. ¿Que te mando qué es? Una orden. Vaya. No es que si quieres, no. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Valentía. El Señor nos dice, estás pasando por esa situación, por ese proceso, sé que es muy difícil. El Señor le dice, yo sé, comprendo, entiendo que ese proceso es difícil para ti. Sin embargo, de nada sirve la queja. El Señor te dice, de nada sirve la preocupación. De nada sirve en ponerte en posición de víctima. Levántate, esfuérzate, sé valiente.
nosotros debemos empezarnos a hacernos las preguntas correctas. Está difícil la situación económica. ¿Qué debo hacer? Señor, dame sabiduría, dame una idea de negocios para salir adelante. Porque cuando nosotros le decimos al Señor y le decimos a nuestra mente, ¿qué debo hacer? ¿Qué va a hacer la mente? Va a empezar a trabajar y el Espíritu Santo va a empezar a orar para decirle, mandarle a uno ideas o colocarle en el camino personas. Y me pasó la semana pasada, perdón. Yo, Señor, yo trabajo en el tema inmobiliario y el Señor, quiero crecer, quiero seguir avanzando, quiero tener más maneras de poder generar ingresos. Y el Señor me permitió reunirme con 2 inmobiliarias acá en Cúcuta. Tuve una reunión el jueves y una reunión el viernes, donde cada una de esas inmobiliarias ofrecen diferentes servicios que yo puedo ofrecer y me van a permitir generar más ingresos de la mano de Dios. Entonces, yo después pensaba, Señor, tú obras de forma que uno no puede meterle razón, de forma ilógica es la palabra, de forma que uno trata de explicar, darle sentido a las cosas. Y no, yo no me imaginaba tener un jueves una reunión y el viernes menos. Yo había planeado la semana, pero cualquier otra cosa. Y fueron reuniones fructíferas, por la gloria de Dios. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Empezar a mover los pies. Ahora me toca a mí empezar a caminar, mover los pies. Ya Dios colocó una idea, ya colocó una oportunidad. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Tomarla como nuestra e ir a accionar y ejecutar. Muchas veces el Señor nos pone soluciones a todo. Nos coloca, mire, este médico es especialista en esto, para ese proceso de su familia, de su amigo, de ti mismo, o esta idea de negocio, pero nos quedamos quietos y no hacemos nada. Nos ponen el especialista, no, pero es que no tengo dinero. Pregunte, ¿cómo genero ese dinero para poder recibir la atención de ese especialista? Oye, el Señor, gracias por colocar ese médico, ahora ayúdame a generar o a reunir ese dinero para poder tener la cita con Él, o con esa idea de negocio. El Señor es tan misericordioso que llega y también nos lo da. Por eso nosotros debemos hacer las preguntas correctas. Ahora, eso también va arraigado del dominio propio. Dígale al que está al lado, los que están acá en la virtualidad, dominio propio. El de aprender a controlar y manejar nuestras emociones, ya que si no aprendemos a hacerlo, seremos esclavos de ellas para siempre. Esclavos de las emociones. Es válido sentirnos enojados, tristes, preocupados por un lapso de tiempo. Nosotros somos humanos y tenemos emociones, sentimos. No somos robots para no sentir nada. Sin embargo, el problema está en que profundizamos hoy, mañana, día siguiente, una semana, un mes, en esas mismas emociones, en esas mismas preocupaciones, y dejamos que esas emociones gobiernen nuestra mente. Y si no es así, les pregunto, ¿quién de ustedes ha tenido una idea de negocios, una idea poderosa y no la han ejecutado? Yo sé que les digo que alcen la mano y todos la van a alzar, porque algún momento han tenido una idea, algo bueno para hacer, pero por el miedo al que dirán, por el miedo de que cometer el error, y si lo hago y no sale, y yo me incluyo, yo soy el primero, por el miedo, por dejar que esos pensamientos dominen nuestra mente, en vez de uno decir, chao negatividad, chao miedo, yo voy con Dios. Y debemos aprender algo. Uno aprende o gana, nunca pierde o gana, aprende, porque en la pérdida usted aprendió algo. Usted montó un negocio, tuvo una relación, tuvo una amistad, no funcionó, algo le dejó de enseñanza y de aprendizaje y de crecimiento espiritual. ¿Ven cómo si aprendemos? Y nosotros lo vemos catastrófico. En el momento sí nos duele, claro está, pero nosotros con el tiempo debemos analizar, ¿para qué? ¿Con qué fin?
Miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de amor, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra de Dios nos dice dominio propio, poder. En nosotros está la fuerza para vencer esos obstáculos. Está la fuerza para vencer esas pruebas. Las personas que caen en la depresión, en la ansiedad, los que van al suicidio, ¿qué pasa con esas personas? Alimentaron demasiado su preocupación, su miedo, sus problemas, los alimentaron muchísimo y no fueron a la fuente de eterno descanso, quien es Dios. Y por eso pasa lo que pasa en este mundo. Porque nosotros debemos ir a Dios y decir: Señor, tengo este proceso, tengo esta preocupación, ayúdame. Y el Señor va a ayudarnos de forma directa o utiliza a otra persona que nos guíe y nos dé fortaleza. No caigamos en esos mismos errores. Si sientes que debes trabajar en tus emociones o fortalecer algún área o aspecto de tu vida, pídeselo a Dios, ya que Él te lo proveerá, sin medida ni reserva. Y vamos a Filipenses 4:19, que dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a su santa voluntad. Porque nosotros también le pedimos al Señor: dame bastante estabilidad económica, dame riqueza. Pero en este momento no somos capaces de administrar lo que tenemos. Obviamente que el Señor nos va a dar más. Debemos empezar a administrar lo que tenemos, saber administrar lo que tenemos, para que el Señor nos vaya dando más. Si te falta fe, pídela. Si te falta confianza en sí mismo, pídela. Si te falta amor propio, pídelo. Si te falta entendimiento, sabiduría, pídela. Ya que todo eso hará que nos asemejemos más a nuestro Señor Jesucristo, y que el propósito que Dios tiene para nuestra vida se cumpla. Nosotros tenemos que saberle pedir al Señor, vuelvo y lo reitero. Saber pedirle al Señor, trabajar. Y otra cosa, nosotros le pedimos al Señor paciencia, y Dios no nos va a dar la paciencia directamente. ¿Sabe qué va a hacer? Nos va a colocar personas, procesos en los que vamos a trabajar y moldear nuestra paciencia. Porque así obra el Señor. Le pedimos al Señor: ayúdanos a ser más sabios y administradores del dinero. El Señor va a llegar y nos va a permitir un momento de escasez, por así decirlo, donde nos apretamos económicamente. Pero hay algo de lo que nosotros no podemos preocuparnos, es que a pesar de esa escasez, de esa reducción de ingresos, el Señor tiene el control. Lo que pasa es que el Señor está mirando cómo administramos esas finanzas que tenemos. Porque si somos desordenados, el Señor va a decir: no, necesitas aprender. Nosotros tenemos que hacerlo. Algo fundamental para nuestras vidas es que la justicia de Dios se revela por la fe. ¿Se revela por la qué? Fe. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nosotros a veces estamos pasando por alguna enfermedad y hay un diagnóstico médico, y las personas aceptan ese diagnóstico médico como su dictamen final, cuando Dios nos dice: yo soy el que tengo la última palabra. Debemos orar por eso, ya sea por la salud, nuestras finanzas. Debemos orar para que el Señor nos dé la fortaleza, porque si dudamos, la fe se debilita. ¿Y qué va a pasar? Los procesos se alargan. En medio de esos procesos debemos mantener una fe firme y fuerte. ¿Saben por qué? Porque sin la fe va a ocurrir todo lo contrario.
Hebreos 11:6 dice en la Nueva Traducción Viviente: de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Nosotros debemos fortalecer nuestra fe. Por eso las respuestas no llegan. Le pedimos algo al Señor o estamos viviendo un proceso, una situación, nuestra fe se debilita y eso no le agrada al Señor. Nos mira y nos dice: hijo, hija, te falta fortalecer tu fe. ¿Y cómo evitamos eso? Siendo agradecidos día y noche, sin importar la circunstancia, el problema o el diagnóstico. Segunda de Filipenses 4, del 6 al 7 dice: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Colosenses 4:2 dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué palabras se repiten en los dos versículos que leímos? La gratitud, ser agradecidos. Nosotros somos agradecidos todos los días. Somos agradecidos en medio de la enfermedad, en medio de la situación económica, en medio de ese problema familiar. O renegamos, peleamos. Pero si yo estoy sirviéndole a Dios y yo oro todos los días, me congrego, leo la palabra y me está pasando esta situación, no, pues gracias. Algunos tienen esa actitud. Le dicen: Señor, gracias por este proceso, gracias por esta prueba, gracias por este problema familiar. Enséñame lo que debo aprender de él. Sin embargo, te lo entrego a ti. Gracias, Señor. Esa es una actitud diferente. Le estamos dando gracias al Señor. Entonces debemos ser agradecidos. Cuando nosotros somos agradecidos, ¿qué pasa? Todos esos problemas se van disminuyendo. Así como el miedo al principio, el miedo a hablar al público, el miedo de pararnos frente a algunas personas, el miedo de ofrecer nuestros productos en el trabajo. Esos miedos, el miedo es gigante. Pero ¿qué pasa cuando vamos avanzando y lo vamos enfrentando? Ese miedo se va disminuyendo hasta que lo sentamos en nuestra mesa. Y se hace pequeño. Cuando nosotros somos agradecidos, lo mismo pasa con ese proceso, con esas pruebas. A medida que somos más agradecidos, ese problema lo vamos a ver más pequeño, porque la gratitud es como una luz fuerte en medio de la oscuridad, y ahí está Dios en medio de ella. Amén. Conclusión: el hecho de que Jesús tomara como ejemplo la semilla más pequeña expresa él la importancia en glorificar al Padre, pues en ese tiempo se despreciaba por su tamaño, ya que era el de la cabeza de un alfiler, y se veía con desprecio su valor. Sin embargo, a pesar de ser la semilla más pequeña, se convierte en la mayor de las hortalizas, capaz de albergar las aves del cielo. Por lo que se entiende que para Jesús era importante que vieran que de lo despreciado y pequeño, Dios puede tomarlo para exaltarlo por encima de otros. Amén. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Bueno, coloquen sobre sus pies, vamos a hacer una pequeña oración. En nombre del Padre, del Hijo y del poder del Espíritu Santo. Señor, gracias por esta palabra entregada en esta mañana, Señor. Que seas tú obrando en nosotros y fortalece nuestra fe, Señor. No importa el tamaño, así sea como un granito de mostaza, Señor. Lo que necesitamos de ti es que esa fe sea fuerte, firme, inquebrantable, libre de duda, de temor, Señor. Que seas tú obrando en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo para que nos fortalezca, Señor, porque con una fe inquebrantable, una fe firme, podemos mover nuestras montañas, procesos, esas preocupaciones. Si estás enfermo, dile al Señor: sano estoy por tu voluntad. Si estás pensando que hay crisis, debes decir: soy próspero en el nombre de Jesús. Si hay división en la casa, hay unidad en la casa, pero debemos hacerlo con una fe fuerte y firme,
que sea el Señor obrando en nuestra vida, que sea el Señor tomando el control de nuestras emociones y de nuestros pensamientos, para que vayan alineados conforme a su santa y preciosa voluntad para nuestras vidas. Le damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.